Hace un tiempo estaba en un parque en Huatulco y de repente vi algo que no he podido olvidar. Un niño de pronto entró en crisis, se desesperaba, gritaba, lloraba, no podía controlarse. Tuvo una reacción que yo ya había visto antes, pero que solo la había visto en los funerales. Imagínense la escena. Una persona parada enfrente del féretro en el que está su papá, su mamá, su hijo, y entonces de repente entra en crisis. Seguramente lo han visto. Eso es lo que vi. Pero este niño no había perdido a su mamá, no había perdido a su papá, no había perdido a un ser querido. Había perdido su celular. Esa imagen me quedó dando vueltas en la cabeza y aunque en su momento no reflexioné mucho sobre eso, unos meses después cuando leí el libro Hacia un nuevo humanismo de Samuel Ramos, me hizo pensar y reflexionar en esa escena que vi. Y me di cuenta que este no es un caso aislado, sino que es una constante, desafortunadamente, en la sociedad humana. Y es algo que Samuel Ramos vio venir hace unos 100 años. Y que ese tema sigue siendo un tema muy actual. Samuel Ramos es un filósofo mexicano, más conocido por otro libro que se llama El perfil del hombre y la cultura en México. Hacia un nuevo humanismo es otro de sus libros, quizás un tanto menos conocido, pero no por eso menos interesante. En este libro, lo que Samuel Ramos hace es una especie de crítica al dualismo, al menos al principio, porque el libro no es una crítica al dualismo, pero al principio hace una especie de crítica al dualismo. Es esta concepción filosófica de que el hombre está dividido en dos partes, una material y otra inmaterial, por ejemplo, eh, cuerpo y alma. Y la sociedad occidental fue separando estas dos dimensiones de un modo que llegó un momento en que ya estas dos no podían reconocerse mutuamente. Y eso creo que le hizo mucho daño a la civilización. Y eso es lo que Samuel Ramos critica allí. En ese sentido, yo estoy un poco de acuerdo con Samuel Ramos, que el resultado de esa separación es una civilización que ha avanzado tecnológicamente, ha avanzado intelectualmente, ha avanzado filosóficamente, pero que hacia adentro, hacia lo humano, se ha perdido. Este no es un libro sencillo de leer, es un libro de filosofía. La filosofía, les voy a ser sincero, no es lo mío. Sin embargo, creo que resulta interesante porque plantea una pregunta que sigue más vigente que nunca. ¿Qué es lo que sucede cuando el ser humano prescinde de lo espiritual? Creo que es algo en lo que podemos reflexionar. De hecho, fíjense, tomé una nota del libro que quiero leérselas porque me resulta bastante interesante. No voy a hablar aquí de todo el libro, ¿no? Voy a hablar de algunos puntos en particular, ¿no? Y me voy a concentrar principalmente en esto que ya les acabo de mencionar. La nota que tomé dice: la civilización, tal como está organizada, parece un plan diabólico para dejar al hombre sin alma y convertirlo en un espectro de lo que fue en mejores tiempos. Ramos escribió eso hace casi 100 años y hoy aquí en Oaxaca, en la sierra, en este entorno que ustedes ven, pienso en eso y creo que nada ha cambiado. Al contrario, me parece que ha empeorado. Aunque aquí, donde yo vivo, en el campo, que es un lugar tranquilo, lejos del ajetreo de la ciudad, de la vida urbana, no hay tráfico, no hay ruido, ese ritmo frenético no existe. Sin embargo, veo a mi alrededor una crisis sin precedentes.
una crisis emocional, una crisis existencial que antes no existía. Desafortunadamente tengo amigos, familiares, gente muy cercana a mí que de repente se desmaya, se hiperventila, tiene crisis de ansiedad. Cosas que antes no se veían. Pregúntenselo a sus viejos. Si viven ustedes también en el campo, pregúntenlo. Eso antes no se veía. Pero hoy es el pan de cada día, desafortunadamente. Estamos viendo una de las peores pandemias, creo. Pero esta es silenciosa. Estaba leyendo hace unos días que, bueno, no hace unos días, ya tiene un buen tiempo, que el 40% de los adolescentes de 12 años padecen depresión. En algunos países desarrollados, afortunadamente en nuestros países creo que no es tanto, pero en países desarrollados hasta el 40% de adolescentes de 12 años. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, en este entorno en el que vivo, aquí es una comunidad pequeña, solo somos 12 familias, vivimos en completa tranquilidad y paz y armonía en apariencia. Y afortunadamente es así. Pero cada vez creo que esa realidad nos está alcanzando. ¿Y qué sucedió? El internet llegó al campo también. Por ejemplo, aquí todos tenemos internet satelital en casa. Todos tenemos un teléfono celular, alguno tendrá una computadora, las redes sociales llegaron. Estamos conectados a ese mundo virtual que no descansa nunca. Y con esa conexión también llegó el vacío. Eso es algo que a mí me hace reflexionar, y entonces veo al niño de Huatulco entrando en crisis por un teléfono perdido con la misma desesperación con que la gente llora a sus muertos. Y entiendo que eso no es un caso aislado, que no es un problema ni de campo ni de ciudad, es un problema del ser humano actual. Que el ser humano perdió el alma, como decía Ramos, es decir, se olvidó de su necesidad espiritual. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubo un proyecto ambicioso. Nietzsche decía, o Nietzsche hablaba del superhombre. Ese ser humano que se reinventa a sí mismo y que supera los viejos fundamentos filosóficos, sociales, culturales y religiosos. Y entonces nace ese hombre nuevo que ya no necesita todos esos viejos paradigmas, todos esos viejos dogmas. Pero desafortunadamente ese hombre nuevo nunca llegó. La ciencia ha avanzado a pasos agigantados. Sin embargo, aunque la tecnología y la ciencia lo haya transformado todo, tenemos inteligencia artificial, etcétera, etcétera, hay cosas que nunca han cambiado. Una de esas es la esencia del ser humano. Y creo que ese hombre nuevo del que Nietzsche hablaba se olvidó de su necesidad espiritual, y lo peor de todo, creo, es que lo hizo a propósito, porque creyó que eso lo iba a hacer superarse a sí mismo. Creyó que podía prescindir de eso y que solamente con la razón y con la tecnología y con la ciencia, con eso era suficiente. Sin embargo, creo que es allí donde se perdió en el camino y se quedó más vacío que nunca. Un vacío interior que no ha podido llenar emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. El ser humano sigue siendo el mismo que hace milenios. Y creo que eso no lo hemos entendido. Yo no soy filósofo. Yo me considero una persona más práctica. Sin embargo, en este aspecto, creo que sí coincido con Samuel Ramos. Aunque lo veamos desde diferentes ángulos, Ramos lo ve desde la filosofía, desde el humanismo, yo lo veo desde la fe. Yo soy una persona religiosa, una persona creyente, pues. Y creo que el ser humano es un ser espiritual por naturaleza. Y que no podemos prescindir
de eso. En cada civilización, en cada cultura, en cada rincón del mundo a lo largo de la historia se ve esa necesidad reflejada. Y cuando el ser humano prescinde de eso, eso se transforma en vacío, se transforma en ansiedad, se transforma en desesperación, se transforma en un niño entrando en crisis porque ha perdido un teléfono celular. Porque cuando no hay nada más grande que uno mismo, cualquier pérdida pequeña se siente como si fuera el fin del mundo. O sea, creo que eso es lo más terrible que nos puede pasar. Convertir ese pequeño aparato en nuestro Dios. Obviamente, yo no estoy criticando ni la tecnología, ni todo ese mundo virtual que en muchos casos ha traído muchos beneficios para el ser humano. No estoy haciendo eso, no lo estoy satanizando en lo absoluto. Simplemente trato de señalar esos detalles en donde yo creo que como seres humanos nos hemos perdido. Porque repito, cuando no hay nada más grande que uno mismo, cualquier pérdida pequeña se siente como el fin del mundo. Nuevo Humanismo no es un libro fácil de leer, pero plantea una pregunta que me parece de las más urgentes que existen. ¿Qué tipo de ser humano estamos construyendo con todo este progreso que vemos a nuestro alrededor? Ramos lo escribió hace 100 años. Y creo que todavía seguimos esperando la respuesta. Y cuando digo seguimos esperando, hablo del ser humano en general, no de mí, porque yo lo tengo claro. Porque la respuesta está allí, visible para quien lo quiera ver. Solo es necesario que abramos los ojos. Está allí en la ansiedad de los jóvenes, en la depresión que ya llegó al campo, en ese niño que llora por un teléfono como si hubiera perdido a la persona que más ama. Porque un ser humano sin alma, es decir, un ser humano que no entiende lo importante de satisfacer su necesidad espiritual, no es un ser humano más libre, es un ser humano más frágil. Muchas gracias por verme.